voy a tratar de mantenerme, pero a veces, ¿verdad? Como comentaba el hermano Mario, yo no tenía mis notas, la voluntad del hombre es más fuerte que la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios la pone en ese momento y la tenemos que decir y tomar, porque verdaderamente nosotros los seres humanos a veces tenemos la voluntad más fuerte que la de Dios. Amén. Muchas veces cuando una persona te pregunte y te diga, por ejemplo, ¿desde cuándo existe Dios? ¿Verdad? Muchos creen que la religión más antigua tiene 1000 años. ¿Cómo la religión antigua tiene 1000 años y Jesús vino casi 7000 años? Casi 7000 años fue creada la tierra. ¿Quién creó la ley de la gravedad? No, que pues dan el nombre de una persona. Pues antes de esa persona ya existía la ley de gravedad. Así de que antes de todo ya existía Dios. Amén. Y Dios es el que crea y hace todas las cosas. ¿Por qué el mundo odia a los cristianos? Es el tema para esta mañana. Saludamos a nuestras hermanas que se fueron de vacaciones. Unas están en México, otras están en Honduras. Nuestras hermanas Mayrena nos están oyendo o viendo ya a través de Facebook Live en Honduras. Las saludamos a ella y a toda su familia que siempre se conectan. Mandamos bendiciones a todos los hermanos que no pudieron estar aquí, andan con familias o andan de vacaciones. Amén. Los bendecimos. ¿Por qué el mundo odia a los cristianos? Padre, te doy gracias porque tú día a día nos das entendimiento y conocimiento. Bendigo esta palabra y yo sé que el poder de la revelación nos trae un entendimiento para saber a la perfección por qué nos odia el mundo. Te doy gracias. En el nombre de Jesús, amén. La primera escritura que vamos a estar viendo, vamos a leer todo este pasaje de Juan 15, del 17 al 27. Amén. Y esa es lo primero que Jesús nos dice, es Jesús hablando y dice, esto os mando. Si lees los versos para atrás, todos esos versos para atrás hablan del amor, hablan de un compartimiento, de un tiempo que Jesús habló con sus discípulos, pero ya en el verso 17 les dice, miren, les mando que se amen, porque en el verso 18 empieza a hablar que el mundo nos va a odiar, el mundo nos va a aborrecer, y nosotros tenemos que aprender, nosotros los creyentes, amarnos los unos a los otros, porque si nosotros los creyentes no nos amamos los unos a los otros, no tenemos otra esperanza porque el mundo nos aborrece. De eso vamos a estar hablando para que veas que a veces las persecuciones o las cosas que pasan en tu vida es porque atrás de todo ello hay alguien que te aborrece. Pero nosotros tenemos que estar preparados, que no estamos solos. Nos fue entregado un consolador. Nos fue dado un espíritu que mora en nosotros para que a través de toda adversidad, toda persecución, nosotros siempre tengamos victoria. En el verso 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Verso 19, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, muchas veces nosotros venimos y vivimos en el mundo. Y el mundo nos amaba las cosas que hacíamos. A veces teníamos, ¿cómo se dice? Compinches. ¿Saben lo que es un compinche? Un socio, un compañero. Nos íbamos a tomar juntos, nos íbamos a robar juntos, nos íbamos a hacer cosas juntas. Y amábamos lo que el mundo tenía. Pero una vez que dejamos el mundo, el verso 19 dice, si fueras del mundo, el mundo te amaría. Amén. Cuando estamos en el mundo nos ama. Pero porque no sois del mundo, antes yo te elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Una vez que viene Cristo en nuestras vidas, Él nos saca del mundo y nos trae al reino de Dios. Entonces aquí en el reino de Dios, el mundo nos empieza a aborrecer. El mundo os aborrece. Amén. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Estamos en el verso 20. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guarden la vuestra. ¿Qué quiere decir? Si yo guardo la palabra de Dios en mi corazón, yo tengo que tener cuidado y guardar lo que yo hablo. Amén. Verso 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre,
porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Como decía la semana pasada, la voluntad de Dios es más fuerte que la voluntad del hombre, debería de ser, pero el hombre tiene la voluntad más fuerte que Dios. Amén. Si no hubiera hecho esto, ¿dónde me quedé? Si yo no hubiera venido, no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho esto entre ellos, obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga, eso es bien importante, habla del odio, habla que nos van a aborrecer, habla que nos van a odiar. Cuando nosotros conocemos del Señor y tenemos amigos del mundo, muchas veces nos critican, muchas veces nos persiguen, muchas veces nos invitan y nos quieren regresar al mundo. Pero el verso 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Una vez el testimonio que el Espíritu Santo da en nosotros, una vez que venimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros y Él da testimonio de que Él está en mí. Yo ya no estoy solo, está el Consolador. Ya la tentación no me puede vencer. Ya lo que yo hacía en el mundo no me puede vencer, porque yo ya no estoy peleando solo, tengo al Consolador. Amén, Él me lo envió. En nosotros, dice el verso 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. En el verso 17 leímos, comienza con un mandato. ¿Cuál es el mandato? Amarnos unos a nosotros. Jesús en los versos anteriores estaba con sus discípulos pasando un buen tiempo, hablándoles del amor y de amarse los unos a los otros. Ya leímos en el verso 18, comienza a hablar del odio que el mundo tiene contra nosotros. En el Salmo 67:4 dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me han aborrecido sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin saber por qué, y he de pagar lo que no robé. Amén. En Juan 15 ya leímos, Jesús habla del odio. El odio es una palabra fuerte, pero odiaban a Jesús y lo odiaron hasta matarlo. Jesús hizo un cambio drástico de hablar de amor en este capítulo 15, de hablar amor, ahora habla de odio contra los cristianos. Y tenemos que saber que nos odian. No ha sido casualidad que una vez que vienes a Cristo, tu mamá te dejó de hablar o te dijo: para mí estás muerta, como me lo dijo a mí. O tu esposa te dijo, o tu esposo te dijo: si no dejas de ir a la iglesia y no dejas eso a tu Dios, olvídate de mí. Y son decisiones drásticas que tenemos que tomar. O Dios, o al ser querido. Pero cuando Dios me escogió a mí, yo tengo que saber que si Él me escogió, es porque me ama y tiene grandes cosas para mí. 20 años atrás más tuve que hacer una decisión cuando me dijeron: o tu Dios o yo. En ese tiempo yo tenía muy poquito de conocer al Señor. Teníamos 3 hijos, chicos todavía. Muchas veces cuando amamos al esposo o a la esposa y Dios nos llama, la decisión y la voluntad del hombre a veces es más fuerte que la voluntad de Dios. Es un momento de decisión cuando me dijo la persona: o tu Dios o yo. Es obvio a quién escogí. A Dios. 20 años después, aquí estoy glorificando a Dios porque yo pude dar ese paso en fe. Yo pude confiar en Dios más que en la persona. Porque yo no esperé: no, Señor, voy a seguir un tiempo con ella y si cambia, pues cámbiala, Señor, cámbiala. Oramos porque
hay un amor enfermizo que nos tiene a ella. Cámbiala porque la amo. Y Dios dijo, déjala ir. Y cuando la dejas ir, tú empiezas a ver milagros, maravillas, prodigios en tu vida y estás preparado para que Dios te use para grandes cosas. Porque Él sabe tu futuro y sabe que hay más delante de ti. Y tiene que estorbar lo que tienes al lado para seguir y tú avances en el reino de Dios. Amén. Ok, gloria a Dios. Jesús nos advierte de la persecución como resultado del odio. El mundo nos odia, nos va a perseguir. El mundo nos odia, nos va a perseguir. Amén. Muchas veces Jesús en el verso 17 dice, ámense unos a los otros. Nosotros como creyentes, nacidos de nuevo, tenemos que amarnos con honestidad, tenemos que amarnos los unos a los otros, porque si yo no te amo a ti, que vienes a la iglesia a esperar una palabra, uso este púlpito para condenarte, para juzgarte, para señalarte, entonces estoy tomando un lugar que no me corresponde, porque Romanos 8:1 dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Jesús murió por ti. Si el que murió por ti no te condena, ¿por qué el hombre te puede condenar? No tiene autoridad ninguna. La autoridad que nos dio es de amarnos los unos a los otros. ¿Por qué tenemos que amarnos los unos a los otros? Porque cuando nos amamos los unos a los otros, los cristianos, tenemos que saber que el mundo es el único que nos odia. Amén. Y no le das oportunidad, porque el mundo un día saca su naturaleza. Los jóvenes, las jovencitas, los no tan jovencitos pueden estar con un novio, una novia que no es creyente, él o ella sí es creyente y tiene la esperanza que se convierta. Número uno, si sigue en el mundo y tú empiezas a salir con él o vives con él ya, si está en el mundo, un día va a sacar su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del mundo? Odiarte. No des oportunidad, un día va a cambiar. No, te odia. Si no tiene a Cristo, te odia. Si a veces hermanos cristianos llenos del Espíritu Santo odian. Amén. ¿Es cierto, ¿verdad, Mario? Odian. Han nacido de nuevo, están llenos del Espíritu Santo y odian. Hablan de ti, te critican. ¿Qué esperas del mundo? Si el mundo está ahí para odiarte, no le des oportunidad. Es una mentira, yo lo he oído, es una mentira que muchos cristianos digan, mi mejor amigo es uno que del mundo, que no tiene a Cristo. No puede ser tu mejor amigo. Porque un día va a sacar su naturaleza. Tú puedes entrenar una cobra y la cobra vive contigo como mascota. Pero un día esa cobra te va a picar porque es su naturaleza. Así también, la gente del mundo tiene su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de la gente del mundo? Pecar y hacerte pecar. Pero un creyente nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, tiene que amar independientemente de que le caigas bien o no le caiga bien. Tenemos que amar. Y tenemos que entrenar nuestro corazón a amar. Porque ¿cómo es posible que entre cristianos se critiquen, se odien, se maltraten, abusen, tomen ventaja? No puede ser así. Eso lo hacen en el mundo. Yo no necesito $100, pero te pido 100 y nunca te pago. Eso no es amor. Es tomar ventaja. Eso lo hacen en el mundo. Nosotros no lo hacemos así. Amén. Gloria a Dios. Jesús nos advirtió y les advirtió a sus discípulos. Como resultado de que el mundo los odia, los van a perseguir. Como resultado de que el mundo los odia, no hagas amistades con gente del mundo. Aparentan amarte, pero la naturaleza de ellos es odiarte. Jesús nos lo advierte. ¿Están de acuerdo? Amén. Ok. En el libro de los Hechos ya después vemos muerte, resurrección de Jesús, todo
Amén. Y en Hechos 2, 37 y 39, ya Pedro le dijo un sermón. Y cuando ya Pedro predicó ese sermón, la gente, el corazón de muchos se compungió. Y sintieron un cambio en su espíritu. Y le preguntaron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer para obtener lo que tú tienes? Porque sabían que Pedro estaba hablando bajo el Espíritu Santo y les tocó, dijo, ¿qué tenemos que hacer para sentir, para tener lo que tú tienes, Pedro? Pedro inmediatamente le contestó, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús, para perdón de los pecados. Y entonces, ¿qué reciben? El don del Espíritu Santo. Una vez que tú y yo hacemos este proceso, nos llenamos del Espíritu Santo y tenemos que vencer todo lo que el mundo viene contra nosotros. Ahí empieza tu guerra espiritual. Ahí comienza el proceso de vencer al mundo. Ahí comienza, Satanás es un astuto, un tramposo. Engañó a Adán y Eva en el Edén. ¿Cuánto más no te va a tratar de engañar a ti? Si pudo engañar a Eva y a Adán en el Edén, hombre y mujer que caminaban en la gloria de Dios, los pudo engañar. ¿Tú crees que no te puede engañar a ti? Por eso tenemos que estar bien llenos del Espíritu Santo y no tener ni una expectativa, nada del mundo. Vas al hospital por una gripe y te dejan un mes. No hay solución en el mundo. La semana pasada, el viernes, creo, no sé qué día, mi esposa tiene un dolorcillo en la cadera y fue. Y cuando regresó, dice, el doctor me dijo que tengo dos opciones. O vivo el resto de mi vida con ese dolor o me opera. Dile al doctor que se vaya al fondo del abismo con todo su diagnóstico. Porque Jesús te sanó hace 2000 años. Vas por algo y te dejan. ¿Cuántos cristianos hay en hospitales postrados en cama porque han puesto su esperanza en el mundo? Se han muerto antes de tiempo porque pusieron su esperanza en el mundo. Nosotros tenemos que vivir más de 80 años y si ya te quieres ir a casa, Señor, es tiempo de irme a casa. Pero prematuramente no te tienes que morir. Amén. Ok. Verso 39 no lo leímos. En el verso 39 hay una promesa. Dice, porque para ti es la promesa, no solamente para ti. Para la promesa del Espíritu Santo, la llanura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo no solamente es para ti, es para tus hijos y los que estén lejos. Aleluya. Y no solamente eso, para toda tu descendencia o para todos tus familiares, tu hermano, aquel que amas tanto, tu hermana que amas tanto, tu prima, tu tío, para ellos es esta promesa, aunque estén lejos. Amén. Amén. Ese es el poder de Dios en nuestra vida. El mundo no te puede ofrecer eso. El mundo te ofrece muchas cosas que tus deleites en la carne. Eso es lo que el mundo ofrece. Amén. Ahí mismo en el libro de los Hechos ya vemos la persecución de la iglesia. Amén. Y Jesús les dijo, serán odiados por causa de mi nombre. El odio que le tenían a Jesús, el odio que hace 2000 años le tenían a Jesús, ¿a quién creen que pasó? A sus discípulos y a nosotros también. ¿Quién lo odió? El mundo. ¿Okay? En el mismo Hecho 3, Pedro comenzó una prédica poderosa. En el capítulo 4 lo arrestaron a él y arrestaron a otros discípulos. Los empezaron a poner en cárceles. En el capítulo 5 vienen y los siguen poniendo en cárceles a muchos de ellos. En el capítulo 6 de Hechos conocemos a Esteban. Mientras ponían a los otros en cárcel, sale Esteban. No fue apóstol. Fue un hombre como tú y como yo que le apasionó servir a Dios. ¿Qué sucedió? Como persecución, en el capítulo 7 lo apedrearon hasta la muerte. En el capítulo 8 de los libros de los Hechos, muchos creyentes, muchos cristianos comenzaron a ser perseguidos por un hombre que se llamaba Saulo. ¿Se acuerdan? Amén. En el capítulo 12 también
uno de los discípulos llamado Jacobo, hermano de Juan, fue asesinado. El rey lo apresó, lo metió y lo mató. Pedro también fue puesto en la cárcel en el mismo capítulo y el rey tenía planes de matarlo también a él. Imagínate, Pedro había visto que habían matado a Jacobo. Ahora él pensó, ¿y yo cuándo? Pero él seguía adorando a Dios porque sabía que había un Dios poderoso que lo había llamado. ¿Qué sucedió en el mismo capítulo 12? Dios envió su ángel y lo sacó de la cárcel. Amén. Y no fue ejecutado. Fue liberado por un ángel. Los apóstoles fueron asesinados, solamente a Juan, que fue llevado a la isla de Patmos. Ya en el capítulo 9 vemos y leemos la conversión de Saulo a Pablo. Inmediatamente después de su conversión comenzó una persecución contra él. ¿Quién lo empezó a perseguir? Los judíos. La misma gente de Dios empezó a seguir a Pablo. La misma gente de Dios que no creían en el Mesías, que esperaban al Mesías, que no tenían a Jesús como el Mesías y como el profeta, sino como un falso profeta, empezaron a perseguir a aquellos que sí creían. Y ellos mismos planeaban cómo ejecutar, cómo matar a Pablo, cuando Pablo era parte de ellos. Amén. Desde que Pablo se convirtió en el capítulo 9 hasta el capítulo 28, siempre fue perseguido por predicar a Jesús y establecer iglesias y establecer líderes. Los primeros perseguidores de los cristianos fueron los judíos como resultado del odio por predicar a Jesús. Wow, imagínense, 21 siglos atrás, ya eran perseguidos por predicar a Jesús. Jesús nos advirtió y nos dice en el libro de Juan 16:2, nos van a expulsar de las sinagogas. ¿Sucederá eso hoy en día? ¿Sucederá que te expulsen de una iglesia? No te lo dicen abiertamente, pero buscan la manera de que te obligan a quedarte ahí. Si se va de esa iglesia, va a perder mi cobertura y le van a pasar cosas afuera. Te asustan y te quedas ahí. Te manipulan, controlan. Amén. Ok. Jesús advirtió de la persecución. El verso 2 del capítulo 16 dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate va a pensar que rinde servicio a Dios. Jesús advirtió, la persecución está ahora. Esa era la actitud de los judíos. Los judíos pensaban que si perseguían a la iglesia, aquellos primeros cristianos eran para agradar a Dios. Los judíos fueron los primeros perseguidores, fueron los que mataron a Jesús y comenzaron a perseguir a sus discípulos. En Hechos vemos que el evangelio comenzó a expandirse por todos lados. Entonces, mientras se expandía el evangelio, tanto a judíos como en gentiles, todos estaban en control. Y iba a tomar un tiempo para evangelizar a los gentiles y vinieran al reino de Dios, así como a los judíos. Mientras perseguían a los cristianos, los romanos perseguían a los cristianos por casi 300 años. En aquellos tiempos, por casi 300 años, estuvieron persiguiendo a los cristianos. Los romanos, según ellos, tenían razones apolíticas para perseguir a los cristianos. Los cristianos siempre clamamos: ¿quién es nuestro Señor? Jesús. Los cristianos clamaban que Jesús es el Señor y no César, como los romanos querían. Clamar a Jesús como Señor para los romanos era falta de lealtad al César. Los cristianos rehusaban en aquel tiempo ofrecer sacrificios a César cuando se requería. Los consideraban traidores. Nosotros que venimos de la iglesia conocida popular, ¿qué te dijeron tus familiares cuando eras católico y dejaste de ser católico y viniste a ser cristiano? Tienes que seguir lo que nos enseñaron nuestros padres, adorar ídolos, imágenes. Ya te empiezan a perseguir, ¿quién? Tu propia familia. En estos tiempos, siglo XXI. Amén.
En aquel tiempo a los cristianos consideraban traidores porque no adoraban esos ídolos. También a los primeros cristianos los consideraban revolucionarios porque hablaban de otro rey y del reino, de un rey, Jesús y su reino, el reino de Dios. Se tenían que reunir, en aquel tiempo se tenían que reunir en lugares secretos para evitar que los romanos los arrestaran. Esto era lo que comenzaron a experimentar los primeros cristianos. Los romanos temían que por predicar a Jesús, el rey que ellos proclamaban, fuera a causar una revolución, especialmente en los que estaban en esclavitud. Imagínate, a ellos los romanos tenían mucha gente esclava, y ibas tú y les predicabas del evangelio del reino de Dios, y iban a ser libres. Imagínate la revolución que iba a causar, que los esclavos ya no iban a ser esclavos, se iban a rebelar contra el imperio romano. O sea, era un caos. Ellos esperaban un caos. Entonces, ¿qué hacían? Los perseguían, los amenazaban. Hoy las amenazas son diferentes. El diablo siempre decía a las hermanas Sophie, si diezmas te vas a... Es que no diezmo porque no puedo. En la mañana la hermana Maribel dio un mensaje de dar y decía, hermana, ore por mí, por mis finanzas. Hermana, ¿diezma? No, porque no me alcanza. Por eso es que no te alcanza, porque no diezmas. Somos perseguidos a no diezmar. Somos perseguidos a no ofrendar. Somos perseguidos a no orar. Ay, ¿para qué oro? He orado y Dios no me escucha. No, porque has orado a tu manera, no has orado a la voluntad de Dios. Somos perseguidos. Amén. Los romanos temían que por predicar a Jesús, el rey que ellos proclamaban, fuera a causar una revolución, especialmente en los que estaban en esclavitud. También los cristianos solo predican de un Dios, mientras los romanos creen en muchos dioses. Los romanos creían que los cristianos era un grupo de ateos que negaban a los dioses de ellos. Hoy en día sigue siendo igual. Amén. También los cristianos causaban problemas en la política, especialmente porque no había separación de iglesia y Estado. Eso fue después. Después vino la separación, hoy estamos separados, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no. También nosotros, los cristianos, afectan las razones o las cosas sociales. Los romanos temían que los cristianos influyeran en la clase social donde hay personas de mucha influencia. Primera de Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, por vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Imagínate que tú y yo comenzamos al dueño de la empresa donde trabajas. Y ese dueño de la empresa te diga, ¿sabes qué? ¿Qué necesita tu iglesia? Un edificio nuevo, yo se los compro. Pero tienen miedo a ser influenciados porque no conocen al Dios que tú le conoces. Ellos probablemente, hay judíos que siguen esperando al Mesías. Un judío no te va a dar para Cristo, porque ellos todavía están esperando al Mesías. Amén. Un musulmán menos, un árabe menos, un católico menos. Vas y pareces que les pides limosna, ellos están acostumbrados a las limosnas. Vas, hablas con ellos, les voy a orar por su negocio, sí hermano, y después venga por una ofrenda y te quieren dar una limosna. Pero a las imágenes que tienen ellos le invitan, les dan mucho, les hacen fiesta. Pero a ti no, porque eres perseguido por ser cristiano. Amén. Vamos, ¿estamos entendiendo? Ok. ¿Dónde estamos? En Hechos vemos el evangelio se comenzó a expandir por todos lados. Y hubo mucha persecución. Amén. Los cristianos siempre, ya en aquel tiempo, rehusaban ofrecer sacrificios a César y eso les molestaba. ¿Por qué? Porque los consideraban traidores. Los cristianos siempre clamamos que Jesús es el Señor y no César, como los romanos querían. Clamar a Jesús como Señor por los romanos era falta de lealtad al César. Amén.
Nosotros tenemos que seguir. También no querían que el evangelio del reino de Dios llegara a todas las clases sociales. Temían una revolución. Las celebraciones y festivales de los romanos siempre envolvían adoración a ídolos, mientras los cristianos se rehusaban a esto. Los cristianos comenzaron a vivir una vida pura y en santidad, no aceptando o haciendo lo que los romanos hacían. También en el área de economía, los cristianos causaban que la economía de los romanos no avanzara. ¿Por qué? Porque los romanos tenían brujos, hechiceros, horóscopos, quien te leyera las cartas, quien hiciera todas estas cosas. Pero cuando llega un cristiano y echa fuera todos estos demonios, les causa que su economía falle, disminuya. ¿Se acuerdan el libro de los Hechos 16? Cuando aquella mujer por días fastidiaba a Pablo. Estos son hombres de Dios, estos son hombres de Dios. Pablo se enfadó y le dijo: Satanás, sal de ella. Aquella mujer cayó y dejó de adivinar. El espíritu de adivinación se fue. ¿Qué le causó a Pablo? Ir a la cárcel, porque les había quitado una de las grandes ganancias que tenía la dueña o el dueño de esa bruja. Amén. Por eso también somos perseguidos. Gloria a Dios. También en Hechos 19 vemos que quemaron muchos ídolos. Llegó el evangelio a esas tierras y quemaron ídolos, y eso les causó afectó la economía de los romanos, y por eso los cristianos fueron perseguidos. Por muchas razones, por estas y por muchas razones, los cristianos son odiados. Y seguimos siendo odiados hoy en día. Amén. Los cristianos en aquel tiempo tenían que vivir en un asolamiento del sistema romano. Los cristianos y son culpados por todo lo que pasa en el mundo. Por plagas, por hambre, por desastres naturales, por destrucción del imperio romano que fue quemado en aquellos tiempos. También culparon a los cristianos. Los cristianos eran considerados culpables por todo esto. Mientras los cristianos iban expandiendo y nos vamos expandiendo, el poder de los romanos iba disminuyendo. Amén. Los cristianos eran y siguen siendo odiados por los judíos como por los gentiles. Hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, pagamos un precio. Jesús dijo: serán aborrecidos por causa de mi nombre. En Mateo 15:35, porque he venido a poner en distinción, como dice, al hombre contra su padre. Cuando tú conociste del Señor y tenías padre y tu papá era hasta de los que cargaban la estatua, ¿qué pasó contigo? Fuiste odiado por tu propio padre, porque viniste al Dios verdadero. Y es una lucha, no solamente con eso, con todo el mundo. A lo mejor el esposo es el que conoce primero del Señor. Ahí está la esposa queriéndolo regresar al mundo, o al revés. O los hijos, tú vete a la iglesia y yo no. A ver, ¿por qué cuando estuve chico yo veía cosas raras en ti, te emborrachabas, le gritabas a mi mamá y ahora ya cambiaste muy santo? ¿Qué pasó? Empezaste a ser perseguido. Jesús nos está advirtiendo: ya veniste a mí, ahora vas a pagar un precio. Pero si te mantienes hasta el fin, vas a ser salvo. Mientras los cristianos se expanden, el poder romano iba disminuyendo. Parte de la persecución por predicar a Cristo va más adelante. Y ya en los siglos 2 y 3 persiguieron y seguían persiguiendo a los cristianos. Así ha ido siguiendo a través de todo este tiempo. Mientras la iglesia no sea levantada, venga el rato, vamos a ser perseguidos. Pero no quiere decir que una persecución te va a dominar. Tú tienes victoria sobre todas las persecuciones. Vamos a ser odiados por el príncipe de este mundo, que él no tiene nada de Dios, dice Jesús en Juan 10:34. También después fue pasando el tiempo, ya en los siglos 3 más adelante, Constantino fue un gran perseguidor de los cristianos. Quemaba iglesias, Biblias, lo que tenían para leer, todo les quemaba. Después, en el siglo X, la iglesia romana perseguía a los cristianos.
la iglesia romana fue el más, y sigue siendo el más fuerte perseguidor de los creyentes. Después hubo una reformación, donde también los que iniciaron esta reformación fueron perseguidos y asesinados. En una estadística que se encuentra, hay un artículo que se encontró que más de 70 millones de creyentes han sido asesinados por la Iglesia Católica Romana, por el sistema romano. La tercera parte de estas personas que fueron asesinadas al principio del siglo XX, no muy lejos de eso, de este tiempo. Este artículo decía que en 1990 miles fueron muertos por el sistema romano y aún siguen matando. Jesús dijo en Juan 15:18, si el mundo os ha aborrecido, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Amén. En verso 19 del capítulo 15 dice, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Dios nos ha sacado del mundo y de su sistema, por eso es que el mundo nos aborrece. Esto es lo que Jesús dijo, por eso no debemos de poner nuestra esperanza en el sistema del mundo. Amén. ¿Vamos aprendiendo? Gloria a Dios. ¿Están tomando notas o van a verlo después? Gloria a Dios. Veamos lo que Jesús nos dice en Juan 15, 13 y 14. Jesús hablaba palabras de confianza, de esperanza, de amor, palabras llenas de bendiciones espirituales. Verso 13, nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Verso 14, vosotros sois mis amigos. No es una esperanza grande, el mundo no te puede dar esta esperanza. Jesús te dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hay un precio a pagar, pero tenemos que hacer lo que Jesús os mande. En el verso 15 nos dice, ya no os llamaré siervos, ya no eres esclavo, eres hijo. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os los he dado a conocer. Todo lo que Jesús oía del Padre y sigue oyendo hoy, te lo da a conocer a ti. A un esclavo no se le da a conocer lo que el Padre tiene. A un hijo se le da a conocer lo que el Padre tiene. Por eso es que nosotros ya no somos esclavos. Ahora somos amigos. ¿Amigos de quién? De Jesús, no amigos del mundo. Así de que quítate esa idea de que yo no voy a la iglesia porque la iglesia son hipócritas. Mejor voy con mi amigo porque mi amigo sí me quiere, me invita a unas chelas. Aleluya. No son tus amigos. Tu único amigo es Jesús. Y Él es fiel. Él te ama. Él no busca ventaja de ti. Él no busca quitarte nada. Él busca darte. De tal manera nos amó que nos dio a quién? A su único hijo. ¿Ok? Entonces, aquí en el verso 13 y 15 leímos que Él es nuestro Padre, nos llama amigos, porque todas las cosas que Él oye del Padre nos las hace saber. Eso no le gusta al mundo, por eso el mundo te odia y te va a empezar a perseguir más. Y Él nos dice en el libro de Juan 16, 7 al 11, nos habla que es necesario que yo me vaya. Amén. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os le enviaré. Convenía que Jesús fuera muerto y resucitado, porque una vez que fuera muerto y resucitado, pasó 40 días y subió al cielo. Se fue, pero nos dejó un Consolador, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te convence que el mundo tiene pecado y que tú no puedes obtener nada del mundo. El único que te convence es el Espíritu Santo. De todo lo que el mundo ofrece, el mundo te ofrece una sanidad. El mundo te ofrece ser sano a través de la ciencia, de la medicina. Pero acuérdate, el mundo es tu enemigo, no te puede sanar. El mundo tiene pecado. Yo no voy a buscar lo que el mundo tiene. Yo voy a buscar el Consolador, el verso 9. Vamos al verso 9.
Luego al 10 y al 11. De pecado por cuanto no creen en mí. Verso 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Verso 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, ¿qué sucedió? Ya ha sido juzgado. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es creer en Jesús. Porque el que está atrás de este mundo ya fue juzgado. ¿Quién lo juzgó? Dios. ¿Cómo lo venció? Resucitando de los muertos. Una vez que resucitó de los muertos, el que te perseguía y que te ofrece cosas ya fue juzgado. ¿Cuál fue el juicio? ¿Cuál fue el veredicto final? Derrotado, vencido, incapaz de hacerte algo a ti. Ahora, ¿dónde vive Él? En el mundo. Porque en el mundo te va a perseguir, pero tú no estás solo. Tú tienes a ¿quién? Al Espíritu Santo, el cual te va a decir todas las cosas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando Él se fue, nos dejó el Espíritu Santo para convencernos que el pecado que nos ataba al mundo fue quitado. Cuando la persecución del mundo venga, el Espíritu Santo te da la victoria. Cuando la persecución del mundo venga, el Espíritu Santo te da la victoria. Ya no estamos solos. Juan 14, 16 al 19. Ya no estamos solos. Juan 14, del 16 al 19. Mira lo que dice. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con nosotros. ¿Cuánto? ¿Cuándo está el Espíritu Santo contigo, el consolador? Está siempre. Cuando el mundo te tienta, cuando el mundo te quiere convencer, cuando el mundo te quiere ofrecer cosas, tienes que saber que el Espíritu Santo está contigo para que el mundo no te pueda vencer. Amén. El verso 15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Porque cuando guardes mis mandamientos, yo le voy a rogar al Padre, y el Padre te va a dar un consolador para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero cuando lo conocéis, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y está con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá. Si el mundo no puede ver y no puede recibir a Jesús, ¿cómo te puede ayudar a ti? Explícame. Imposible. Imposible. Puedes ir a un chequeo médico y si el doctor no está lleno del Espíritu Santo, ha nacido de nuevo, lleno del poder de Dios, te va a decir un montón de cosas y de ahí para adelante hasta que te mueras vas a pertenecer a Él. Pero si está lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, en cuanto llegues, sabe que hermano, detecté pero voy a orar. En el nombre de Jesús, usted se va a sanar de aquí. Jamás vuelves a ver a ese doctor. Pero el que está en el sistema del mundo, te va a tener en esclavitud a su sistema. Amén. Gloria a Dios. Amén. Verso 19. El verso 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veráis, porque vivo. Entonces, mientras tú y yo estemos en el mundo, porque Él vive, nosotros que tenemos, vivimos también. Mientras estamos en el mundo, porque Él vive y vive dentro de ti, mora dentro de ti por el Espíritu Santo, quiere decir que yo también vivo. Amén. Gloria a Dios. El mundo no puede recibir el Espíritu de verdad porque no lo conoce, pero nosotros lo conocemos porque mora en nosotros. Jesús vive, nosotros también vivimos. Amén. Ya vemos, después lo leen en su tiempo, el capítulo 15 del 1 al 17, habla del amor de Jesús por todo y cada uno de nosotros. Ahí dice palabras como somos limpios para que nosotros llevemos mucho fruto. Nos limpió por su palabra. Y dice, separados de mí, nada podemos hacer. También nos dice, permanecer en Él y todo lo que nosotros pidiéramos será hecho. La gloria de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Nos ama y nos dice que permanezcamos en amor. Nos recomienda y mandó que nos amemos unos a los otros. Si no nos amamos entre nosotros, si nosotros los creyentes nacidos de nuevo no nos amamos, ¿qué opción nos queda? Solamente queda el mundo y el mundo nos aborrece. ¿Qué nos conviene? Mejor amarnos. Porque si no nos amamos entre nosotros, la única opción que queda, no hay como dicen muchas personas,
hay cielo, hay infierno y hay, ¿cómo se llama? Purgatorio. No hay tal cosa. Así aquí hay Dios y el mundo. Si nosotros estamos llenos de Dios, tenemos que amarnos como Dios nos ordenó. Porque si yo no te amo, lo único que yo te condeno, yo te señalo, yo no te amo y te amenazo, te vas de la iglesia y vas a buscar amor del mundo, hermano. El mundo no te ama. Entiende que el mundo no te ama. Por eso Dios nos dio el mandamiento, Jesús nos dio el mandamiento: ámense unos a otros. 2 mandamientos te dejo: ama a Dios sobre todas las fuerzas, y el mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo esto, cumples la ley y todos los profetas. El mandato es amarnos entre nosotros. No importa cómo vengas, si llegaste a la iglesia por primera vez y venías crudo, no importa, yo te amo, no te rechazo. Porque ese es el amor, porque si no te amo, saquen a este hermano que llegó crudo. Se va a regresar al mundo. Aleluya. Gracias, Jesús. No me gustó a este hermano, a esta hermana, la próxima vez que no venga, le dicen que no venga. Entonces vienen a la iglesia a buscar una esperanza y la iglesia misma las echa al mundo. A los jóvenes, ¿cuántos jóvenes están mejor en el mundo, en las cárceles? Porque una vez en la iglesia los rechazaron. Y se fueron a buscar el amor del mundo. Y los invitas a la iglesia, no, son hipócritas. No, yo me subí a cantar con un pantalón de mezclilla roto de aquí y me dijeron que ya no. Y se van al mundo. Y luego, hay que orar por los hijos del pastor fulano, los hijos de aquel hermano, porque andan en drogas, andan en esto. Sí, pero cuando estuvieron aquí los rechazaron, en vez de darle amor, los aventaron al mundo. Y ahora quieren traerlos de regreso. Hermano, cada persona que llegue a la iglesia, no importa la condición que llegue, ámalo. Porque si lo rechazas, lo envías al mundo. Y en el mundo no hay amor. Y Dios nos dio un ministerio de reconciliar, 2 Corintios 5:19, reconciliar al mundo para con Dios. No, una vez yo traigo a un hermano, una hermana, y va a escuchar de otro que no le gustó porque llevaba jeans y tenis, y me echó a la calle, mejor me voy al mundo. Son hipócritas. Mucha gente tiene un concepto de hipócritas. Vamos a la iglesia, no, todos son hipócritas. ¿Han oído eso? Sí. ¿Por qué? Porque no han aprendido a desarrollar el amor de Dios. Pero cuando aprendemos a desarrollar el amor de Dios, no me importa si cantas feo, no me importa si no sabes orar, no me importa si vienes con jeans, no me importa si vienes despeinado, si vienes greñudo, con bigotes, sin rasurarte. Lo que importa es el amor que te voy a dar para que te quedes en el reino de Dios. Y una vez en el reino de Dios, la santidad no es por lo que viste, la santidad es por tu relación con Dios. No estoy enojado. La santidad es por la relación con Dios. Cuando yo me relaciono de cerca con Dios, cuando yo estoy en una relación íntima con Dios, yo me estoy metiendo en una santidad. Y la santidad con Dios no es como vista, no es como yo hable. La santidad de Dios es como yo soy delante de Dios, como yo busco a Dios. Y la santidad de Dios se va a manifestar en tu vida privada. Porque, yo tengo miedo, es que no estás en santidad con Dios. Porque la santidad de Dios te hace audaz. Te hace audaz en todo. Amén, gloria a tu nombre, Jesús. Te hace audaz en todo. No tienes miedo de nada. Esa es la santidad de Dios. Porque cuando tú buscas la santidad de Dios, te metes en el Espíritu, oras en el Espíritu, alabas a Dios, tomas comunión, meditas su palabra, te encanta y te fascina estar cerca de Dios. Ahí logras tu santidad. Pero cuando tú vienes lleno de la santidad de Dios y te dicen, hermana, no me gusta cómo viene, mejor váyase. La santidad no es en el exterior, eso te lo da el Espíritu Santo después, pero la santidad empieza en tu interior. Porque cuando la santidad empieza en tu interior, tu exterior va cambiando por la santidad que está en ti. Y no es al revés. Y no lo tienen ni nota, yo no sé. Gloria a Dios. Cualquier persona, hermanos, que no tiene el Espíritu Santo, ¿a quién pertenece? Tú puedes querer mucho a tu esposo, a tu esposa,
Pero si no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo. ¿A quién pertenece? Al mundo. Tú puedes tener un hermano, un amigo que amas mucho. Si no tiene el Espíritu Santo, ¿a quién pertenece? No digo que no lo ames, lo tienes que amar. Lo tienes que amar. Amén. Para que a través de tu amor, esa persona que no tiene el Espíritu Santo va a ser convencido que verdaderamente que el Espíritu Santo que mora en ti no solamente te cambió, no solamente te sanó, no solamente te transformó, te enseñó a amar a aquella persona que tú no podías amar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cualquier persona que no tiene el Espíritu Santo, ¿a quién pertenece? Al mundo. En algún momento. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Dios. Gloria sea a tu nombre. Aleluya. Paz de Cristo. Gloria a Dios. Aquella persona que no tiene al Espíritu Santo pertenece al mundo. En un momento, en algún día, esa persona va a sacar su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza? Actuar como el mundo. Amén. Su naturaleza carnal. Por eso el mandamiento es: ama a tu prójimo. Entre los cristianos, el amor debe de ser real, genuino, para no buscarlo en el mundo. ¿Cómo vas a buscar salvación o amor de alguien que te odia? El mundo te odia. ¿Cómo vas a buscar amor de alguien que te odia? No tiene sentido. Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarnos a nosotros mismos es negarte a lo que el mundo ofrece. Saber que vamos a recibir persecución, pero tenemos victoria. Amén. También me tengo que negar a mí mismo. A no amar a mi hermana y a mi hermano. Yo me tengo que negar. Ay, yo no puedo amar a mi hermano. No, hermana, yo la amo. Tengo que negarme a no amarla. Tengo que negarme a no amarlo. Aunque me caiga mal, aunque no me guste cómo viste, cómo canta, cómo calza, cómo camina, yo tengo que negarme a no amarlo. Yo tengo que amarlo. Yo tengo que amarlo, yo tengo que negarme. ¿Cómo tengo que hacer? Callar. Señor, ayúdame a amar a mi hermano. Ayúdame a amar a mi hermana. Amén. ¿Ok? Gloria a Dios. ¿A dónde me quedé? Ok. A no amar a mi hermano y mi hermana. Tenemos que amarlo. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos ¿qué es? El reino de los cielos. Cuando nosotros somos perseguidos, mira bien esto. Amén. Cuando nosotros somos perseguidos porque eres justo, porque amas, tuyo es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos, hermanos, no es que te mueres y te vas al cielo como enseña. El reino de los cielos, mientras tú estás en esta tierra y tú caminas en justicia, en amor, dice, el reino de los cielos es tuyo. ¿Qué es? El reino de los cielos es la atmósfera de Dios. Cuando tú caminas en estos principios, la atmósfera de Dios te cubre. ¿Quién te puede tocar si tú estás dentro de la atmósfera de Dios? Nadie. Por eso dice, tú eres bendecido cuando te persigan, cuando te critiquen, cuando hablen de ti, porque tú eres justo, porque de ti, tuyo es el reino de los cielos. Mientras yo camine en la justicia, la cobertura, la atmósfera de Dios me rodea. Salmo 91, ángeles mandaré cerca de ti para que hagan un vallado. Amén. El verso 11, bendecido eres cuando por mi causa hablan de ti, te critiquen. Déjalos que te critiquen. Déjalos que te persigan. Y que digan toda clase de mentiras contra ti. Verso 12, mintiendo. En el verso 12 dice, gózate y alégrate mientras ellos te critican, ellos te maldigan también.
tu galardón es grande en los cielos. No cuando te mueras vas a ser grande en el cielo, no, aquí en la tierra. Acuérdate, la atmósfera del reino de los cielos está en la tierra. Cuando tú caminas en justicia, en amor, hay una atmósfera alrededor de ti. Esa atmósfera es la presencia del reino de los cielos. Dice, grande es tu galardón en los cielos. Quiere decir que mientras hablen de ti, tú gózate, ora por ellos, dale gracias a Dios. Qué bueno que la hermana me criticó. Gloria a Dios por mi hermana, yo la bendigo, porque la justicia mía va a alcanzar la justicia de ella. Dice, porque así se persiguieron a los profetas antes de vosotros. Pero muchas veces te das cuenta que alguien habló de ti, que alguien te criticó, que alguien habló de tus hijos, alguien te criticó. Hermano, hermana, quiero echarme un poquito con usted. ¿Dónde nos vemos? Y ya vas con guantes listos. Eso no es la justicia de Dios. Eso no es que yo ame a mi hermana. Ah, que mi hermana me criticó, yo la bendigo donde quiera que esté. Me criticó a mis hijos, yo bendigo a sus hijos donde quiera que esté. La atmósfera del reino de Dios está alrededor de ella. Nada te puede penetrar. Amén. Ok. ¿Le seguimos? Gloria a Dios. Verso 13. Verso 13. Mientras nosotros permanezcamos firmes. Mientras nosotros permanezcamos firmes en la convicción. Fíjate bien. Mientras tú y yo permanezcamos firmes en la convicción que el Espíritu Santo me da, y no la convicción de que el Espíritu Mundo me da, Jesús dice que somos sal de la tierra. Mientras yo estoy convencido de mi posición que yo tengo en esta tierra por el Espíritu Santo, yo sé que soy sal de esta tierra. No que voy a salir de la tierra, sal de esta tierra, espérate, no. Yo estoy para sazonar esta tierra. Comienzo con mi casa. Todo lo que esté mal en mi casa, en esta casa yo soy de la tierra, sal de la tierra. Todo lo que no vaya en línea con lo que Dios me prometió, la sal que yo soy va a perseverar todo. La sal es para perseverar, ¿verdad? Va a perseverar todo. Porque yo soy la sal de la tierra. Pero yo tengo que tener la convicción por el Espíritu Santo que yo soy eso. Amén. El verso 14. En el verso 14 dice, vosotros sois, ¿qué eres también? ¿Qué son? La luz del mundo. La luz del mundo. Con estos dos versos, sabiendo lo que somos, quiere decir que la fidelidad de Dios se muestra en nosotros. Amén. Dios es fiel, pero yo tengo que ser fiel a Dios. ¿Por qué yo tengo que ser fiel a Dios? Yo sé que como pastor tengo un compromiso y yo tengo que ser fiel a ese compromiso. ¿Ustedes creen que a veces no estoy cansado? A las 4 de la mañana y me levántate porque quiero hablar contigo, quiero que escribas. Aleluya. ¿Tú crees que los otros días estaba cómodo viendo, ahorita va a empezar el Atlas, lo voy a ver? No, voy a hablar contigo, apaga la tele. Ay, lo apagué y empezó a hablar. Eso es fidelidad, porque a veces estamos en esa comodidad y Dios se quiere hablar contigo. No, espérate, es que, ay, Ave María, Señor. Ya hasta se me olvidó. ¿Cómo va? Dios San María. Ándale, sí se la sabe. Ruega por nosotros, los pecadores. Eso no va así. Amén. Hermanos, cuando tú y yo somos fieles, ¿sabes qué es la fidelidad? La fidelidad, hermanos, es el arma más poderosa contra todo el odio del mundo. Mientras el mundo te odie, tú le eres fiel a Dios y tu fidelidad es el arma más poderosa contra el odio que el mundo tenga contra ti. La persecución, hermanos, siempre va a estar tras de ti por ser un creyente nacido de nuevo. Pero, hermano, hermana, que me escuchas, mientras más fiel seas a Dios, más persecución vas a tener, pero más victoria vas a disfrutar. No tengas miedo. Dios te va a perseguir. Perdón, el enemigo, el mundo te va a perseguir mientras tú seas fiel a Dios. Tu hermana se corrija la pasión y la evangelizar. Es perseguida cuando va a evangelizar. ¿Qué le dices? No sé si tenga hijos o hijas. ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer?
¿Dónde empieza la persecución? En casa. En casa. Gracias a Dios que uno aprende a través del tiempo. Mis hijos nunca me preguntan, ¿por qué vas? ¿Por qué haces? Ellos saben que tienen un padre de fe. Saben que cuando yo voy, ellos nunca me preguntan, ¿no te da miedo? ¿Por qué vas? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no te ayudan? Ellos saben porque han visto la manifestación gloriosa de Dios. Amén. Ellos no me pueden parar en nada, ni me pueden prohibir nada. Eso no quiere decir que no los ame, que no los obedezca. Eso quiere decir que la persecución puede comenzar en casa. Yo tengo que seguir fiel a Dios porque yo sé que mi fidelidad es el arma más poderosa contra el mundo. Tú séle fiel a Dios y vas a experimentar grandes cosas. Séle fiel a Dios. No importa que para otros lo estés haciendo mal, mientras tú le seas fiel a Dios. ¿Tú crees que Esteban le agradó a mucha gente? No, él seguía, Señor, perdónale su pecado, y lo empezaron a apedrear con más fuerza y murió. Gracias, porque vio la gloria de Dios, vio el cielo abierto y vio la gloria de Dios. Y eso es maravilloso. Mientras te apedreen, tú ves la gloria de Dios y no vas a sentir las pedradas. Amén. Mientras más fiel seas a Dios, más persecución. Juan 13, 35, 34 dice: que os améis unos a otros. En esto conoceráis que sois mis discípulos. Cuando nos amamos unos a otros. Amén. Juan 15, 12. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Yo no puedo amarte como Jesús te amó. Yo no puedo decir que te amo como Jesús amó si no te puedo amar. Yo tengo que amarte como Él te amó, porque ese es el mandato que Él me da a mí, a ti también. Juan 15, 17. Esto os mande, que os améis unos a otros. Cuando la persecución viene, hermano, no es del hermano, no es de la hermana. Cuando la persecución viene, es del mundo. Yo no te voy a perseguir al menos que yo me deje llevar por algo que tiene el mundo. ¿Qué es lo que tiene el mundo? Chisme, contienda, disensión, envidia, contienda, división. Entonces, si yo te hablo, hermano, me dijeron que usted habló de mí esto y esto, ¿qué estoy usando? Algo del mundo para perseguirte. ¿Lo van entendiendo? Amén. Lo que yo tengo que usar es amor, amarte. Y también nosotros tenemos que usar ese amor. Amén. Ok, mi fidelidad a Dios, voy a decir nuestra, voy a incluir a todos los que estamos aquí, los que nos están viendo por Facebook Live. Nuestra fidelidad a Dios nos da la fortaleza en cada persecución que el mundo envíe. Nos da victoria. Pero si un creyente me persigue por crítica, envidia, chisme, enojo, puedo quedar dañado y puedo quedar desprotegido por no conocer el mandamiento de amarse uno con los otros. Amén. Yo solo espero persecución del mundo. Yo solo espero persecución del mundo, pero no de un creyente nacido de nuevo. Pero si un creyente se deja usar como un utensilio del mundo para perseguirme, uso el mismo poder y autoridad dado por Dios contra los ataques del enemigo y nada me podrá dañar. La fidelidad y amor son instrumentos poderosos para destruir lo que el mundo tiene para perseguirnos. Dios te bendiga. Amén. Salimos al aire, saludamos a los hermanos que se conectaron. Gracias a Dios.